Vamos a ver en este momento lo que es el capítulo 1, todavía con lo que es el marco conceptual, ¿verdad? Dice el objetivo de la información financiera con propósito general. Vamos a leer, menciona el objetivo de la información financiera con propósito general constituye el fundamento del marco conceptual. Otros aspectos del marco conceptual: el concepto de entidad que informa, las características cualitativas y restricciones de la información financiera útil, elemento de los estados financieros, reconocimiento, medición, presentación e información a revelar se derivan lógicamente del objetivo. Acá, como bien nos menciona, el objetivo de presentar una información financiera con propósitos generales. ¿Sí? ¿Por qué nos menciona con propósitos generales? Porque no se enfoca en algo, ahí sí que en específico. ¿Sí? O sea, va a presentar una información de forma general para diferentes usuarios. ¿Sí? Ya había mencionado yo quienes se representan, los usuarios. Del mismo, cada uno identifica cuál es lo que le interesa o qué información le interesa de dicha información financiera, ¿verdad? Valga la redundancia. Podríamos considerar de que en este punto determinamos lo que es el informe financiero o la información que se está presentando de la empresa, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros queremos ver la información financiera, ¿qué es lo que vemos? Los estados financieros, ¿sí? Lo que va obteniendo la empresa, las ganancias que obtiene o pérdida o el movimiento, ¿verdad? O cómo está compuesto quizás su estado de situación financiera, ¿sí? O sea, esa información que permite en algún momento poder tomar alguna decisión. Veamos, dice la utilidad, objetivo, utilidad y limitación de la información financiera con propósitos generales. Veamos, dice, el objetivo de la información financiera con propósito general es proporcionar información financiera sobre la entidad que informa que sea útil a los inversores, prestamistas y otros acreedores. Vean, aquí estamos identificando a tres usuarios, ¿sí? Dice existentes y potenciales para tomar decisiones sobre el suministro de recursos en la entidad. Esas decisiones conllevan comprar, vender o mantener patrimonio, instrumento de deuda y proporcionar o liquidar préstamos y otras formas de crédito. No es nada complicado. Voy a colocar ejemplos. Cuando nos habla de inversores, prestamistas y otros acreedores, ¿sí? Hablemos de inversores. Alguna persona que quizás tenga dinero, ¿sí? O un capital ocioso, como bien nosotros ya lo conocemos, que no le produce nada, ¿verdad? Vamos a tener el dinero ahí, no produce nada. Lo he venido repitiendo. Tener demasiado dinero en efectivo en un lugar no me ayuda, ¿sí? Por ejemplo, ustedes guardan unos 1000, 2000, 5000 o hasta quizás 10,000. Por ejemplo, ustedes dicen que no quiero perderlo, entonces tengo que tener ahí ese dinero y lo guardo, ¿verdad? Eso no me va a producir absolutamente nada, al contrario, va perdiendo su valor. Por eso es que los inversores dicen, bueno, quiero invertir, ¿verdad? Voy a invertir en una empresa X, ¿sí? Una empresa Y, una empresa Z, no sé, cualquier tipo de institución eh, comercial, ¿sí? Entonces, no solamente dice, bueno, yo quiero invertir en tal empresa y tengo medio millón de quetzales, ¿verdad? Tengo 500,000 quetzales y quiero invertirlo, ¿sí? Entonces, no solamente decide la empresa que porque es escuchado o porque es conocido y dice, bueno, tal empresa es muy conocida, así que ahí voy a invertir. Y ya, ¿verdad? No, sino que ¿qué es lo que tiene que hacer? Primero, ver la información financiera de la empresa. ¿En qué sentido? Ver si genera utilidades y aparte de eso, que si genera utilidades, si paga dividendos, ¿verdad? O sea, los dividendos son las ganancias que obtiene la empresa, ¿verdad? Si genera efectivo de igual manera, el efectivo es sumamente importante. Entonces, todo eso tiene que amarrarlo en base a la información financiera. ¿Por qué razón?
Porque vean, pues uno no puede decir, bueno, voy a ver el estado de resultados y veo, tiene anualmente ha generado 10 millones de quetzales de ganancia, ¿verdad? O 5 millones, o no sé, en millones es que ha generado ganancia la empresa. Y dice, bueno, aquí porque aquí veo que genera mucha ganancia, ¿verdad? Y al final voy a ganar más. ¿Es eso correcto? No. No solamente uno se va a basar en decir, bueno, está generando ganancia y qué calidad y invertir y ya, sino que hay que verificar si es que él mismo paga los dividendos. ¿A qué me refiero? Sabemos que si paga esa ganancia que aparentemente ha obtenido. Algo muy lógico que yo he mencionado en algunas ocasiones es comparar la utilidad con el efectivo. ¿Por qué razón? Porque imagínense, dice que la empresa obtuvo 5 millones de quetzales de ganancia. Ahí aparece ganancia neta, 5 millones de quetzales. Y vamos a ver el efectivo que tenemos, ya sea así en caja y de igual manera en bancos, ¿verdad? Y vemos lo único que tienen en efectivo así dinero, imaginémonos que tenga para no ser tan brusco. eh, 500.000, imaginémonos, 500.000 quetzales. ¿Sí? Entonces vean lo siguiente, la ganancia dice que son 5 millones netos, ¿verdad? Somos un 5 millones de quetzales netos. ¿Y de efectivo cuánto hay? 500.000 quetzales. Entonces, ¿a qué vamos en ese sentido? De que imaginémonos que cada socio tenga una inversión y ven todos los socios, imaginemos que son 10 socios. Son 10 socios y dicen, miren, tuvimos 5 millones de quetzales de ganancia. ¿Cuánto corresponde para cada uno? Si son 10, medio millón, ¿verdad? Dicen, bueno, entonces medio millón cada uno, qué bien. Entonces pidamos un 50% cada uno. ¿Cuánto sería un 50% de los 5 millones? 2 millones y medio. ¿Y la empresa cuánto tiene de dinero? 500.000. ¿Verdad? Entonces, ¿dónde se supone que van a sacar el dinero para pagar los dividendos? ¿Verdad? O sea, no sé si me doy a entender en ese sentido, pero a eso vamos. ¿De qué? De que la información financiera nos ayuda en ese sentido a poder identificar o que los inversores tomen una decisión, también los prestamistas. Un banco no simplemente va a decir o que estén pidiendo crédito. La empresa dice, miren, necesitamos eh, 3 millones de quetzales, que nos preste 3 millones. El banco no simplemente, no, no hay problema, ya que es empresa, entonces le prestamos 3 millones, no hay ningún problema, aquí están. No, ¿qué es lo que hace el banco? Ver la información financiera. Dice, bueno, ¿cuánto tiene de deuda? ¿Verdad? ¿Cuánto genera de efectivo? Paga las deudas, está constante con el pago de deudas, ¿verdad? Tiene algún otro préstamo con otro banco, y en fin, sabemos toda esa información nos lo proporciona la información financiera, ¿verdad? De forma general. Y otros acreedores. Aquí rápidamente podemos decir que alguien, o que compremos mercadería, ¿verdad? O sea, aquí las normas o el marco conceptual nunca nos va a clasificar, estos son proveedores, estos son clientes, no, sino que aquí le llaman de forma general acreedores a quienes le vendan cualquier tipo de producto, ¿verdad? Si es un vehículo, si compra, mejor dicho, si compra vehículo a crédito o mobiliario o mercadería, ¿verdad? Hacemos todo lo referente a cuentas por pagar, ¿verdad? Entonces, aquí, los acreedores, ¿en qué sentido de que pueden tomar la decisión de, de que la empresa pida crédito o va a comprar mercadería al crédito? No simplemente le decimos, miren, necesitamos 100.000 quetzales al crédito de mercadería o medio millón de quetzales de mercadería. Y el proveedor o acreedor diga, está bien, no hay problema, aquí está. No, ¿por qué? Porque tienen que ver si nos lo va a pagar o no, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, esa información nos lo proporciona acá, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo de identificar
la información financiera o la elaboración más que todo de la información financiera que se presenta. Bien. Rápidamente dice las decisiones que tomen inversiones existentes o potenciales sobre las compras, ventas o mantenimiento de patrimonio o instrumento de deuda depende de la rentabilidad que esperen obtener de una inversión. Era lo que les decía. En esos instrumentos, por ejemplo, dividendos, vean, eso es lo que también les mencionaba, dividendos, pagos del principal e intereses o incrementos del precio de mercado. De forma similar, las decisiones que toman prestamistas y otros acreedores existentes o potenciales sobre proporcionar o liquidar préstamos y, y otras formas de crédito dependen de los pagos del principal e intereses u otra rentabilidad que esperen obtener. Las expectativas de inversores, prestamistas y otros acreedores sobre rentabilidad dependen de su evaluación del importe, calendario e incertidumbre sobre las perspectivas de la entrada de efectivo neta, vean, futura a la entidad. Era lo que de igual manera les repetía, ¿verdad? Lo referente al efectivo. Si no hay efectivo, entonces sería absurdo estar invirtiendo en una empresa. Por consiguiente, los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes o potenciales necesitan información que les ayude a evaluar las perspectivas de entrada de efectivo neta futuras a la entidad. Es lo que tienen que evaluar. Decir, bueno, si es una buena empresa o no. ¿Puedo invertir o no? ¿Puedo prestarles o no? ¿Puedo darles al crédito o venderles al crédito o no? ¿Verdad? Usamos toda esa información, ¿verdad? Por eso ven la importancia del mismo, ¿sí? Obviamente no voy a leer todo porque si no, no terminamos aquí, ¿verdad? Entonces, me salto esa parte, ustedes ya lo habrán leído, entonces yo considero que ya hemos tomado la idea en ese sentido. Dice, información sobre los recursos económicos de los derechos de los acreedores y los cambios en estos de la entidad que informa. Dice, los informes financieros con propósito general proporcionan información sobre la situación financiera de la entidad que informa, que es información sobre los recursos económicos de la entidad y los derechos de los acreedores contra la entidad que informa. Los informes financieros también proporcionan información sobre los efectos de las transacciones y otros sucesos que cambien los recursos económicos y los derechos de los acreedores de una entidad que informa. Ambos tipos de información proporcionan datos de entrada útiles a la hora de tomar decisiones para proporcionar recursos a una entidad. ¿Verdad? Seamos, cuando un acreedor tiene derechos. ¿Cuál es su derecho? A que le pague, ¿verdad? Para ello se llega a un convenio, para ello se establece un contrato, podemos considerar, ¿verdad? En el cual se va dando crédito, se va pagando. Cuando hay una buena relación entre cliente y proveedor, todo funciona bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque compro, pago, compro, pago, compro, pago, ¿verdad? Entonces hay un movimiento constante. Porque no podemos decir que un día compré al crédito, 10 días después compro otra vez al crédito, 15 días después compro otra vez al crédito, ¿verdad? Y solo voy a comprar, decimos, no, ahí en ningún momento la empresa me va a vender. ¿Por qué? Porque tengo que estar constante con mis pagos de igual manera. Nos habla sobre los recursos económicos y derechos de los acreedores, es lo mismo que mencioné. Aquí nos habla sobre cambios, bueno, así que voy a ver otro detalle que me interesa. Bien, aquí. Rendimiento financiero reflejado por la contabilidad de acumulación o devengo. Dice, la contabilidad de acumulación o devengo describe los efectos de las transacciones y otros sucesos y circunstancias sobre los recursos económicos y los derechos de los acreedores de la entidad que informa en los periodos en que esos efectos tienen lugar. Incluso si los cobros y pagos resultantes se producen en un periodo diferente. Esto es importante porque la información sobre los recursos económicos y los derechos de los acreedores de la entidad que informa y sus cambios durante un periodo proporciona una mejor base para evaluar el rendimiento pasado y futuro de la entidad que la información únicamente sobre cobros y pagos del periodo. Aquí era lo que yo les decía hace un momento, ¿verdad? El hecho de poder tener una buena relación, como lo menciona, y ver ese rendimiento que se ha obtenido al transcurso de un periodo. ¿En qué sentido? De poder obtener tanto los diferentes recursos como compras y posteriormente de igual manera poder realizar los diferentes pagos, ¿sí? Para que a la misma vez pues ambos se beneficien de
de esas transacciones que se realizan entre uno y otro, ¿verdad? Bien. Vamos a ver aquí, me interesa otro detalle, la entidad que informa. Aquí vamos a identificar sobre el capítulo 3 que son las características cualitativas de la información financiera útil. Veamos entonces, acá tenemos algunas características que a mi parecer son sumamente importantes. ¿Sí? Entonces vamos a verlo a continuación. Vean, solo para tomar una idea, las características, o más que todo, características cualitativas de la información financiera útil son dos, o se clasifican en dos, mejor dicho. Están las características cualitativas fundamentales y las características cualitativas de mejora. Entre las fundamentales está la relevancia, la presentación fiel y la aplicación de las características cualitativas fundamentales. Y entre las cualitativas de mejora está la comparabilidad, verificabilidad, oportunidad, comprensibilidad y aplicación de las características por mejora. O sea, más que todo nos da como una aplicación del mismo. Veamos. Nos dice aquí las características. Quiero adentrarme de una vez a lo que nos dice sobre las fundamentales. Dice, las características cualitativas fundamentales son la relevancia y la presentación fiel, o representación fiel, mejor dicho. Subrayen eso. ¿A qué se refiere con la relevancia? Veamos, dice, la información financiera relevante es capaz de influir en las decisiones tomadas por los usuarios. La información puede ser capaz de influir en una decisión incluso si algunos usuarios eligen no aprovecharla o son ya conocedores de ella por otras fuentes. La información financiera es capaz de influir en las decisiones y tiene valor predictivo, valor confirmatorio o ambos. Vamos a ver. Bien, yo considero que pues con lo que ustedes han leído de esto ya tenemos más o menos la idea y voy a explicarlo. Como dice aquí, una de las características cualitativas fundamentales es la relevancia. Cuando nos referimos a la relevancia nos referimos a la gran importancia que tiene dicha información y cómo se supone que podemos transmitir esa información a los usuarios, ¿verdad? ¿En qué sentido? De que, por ejemplo, queremos inversores. Ok, entonces tenemos que presentar la información lo más eh, importante posible, ¿verdad? O quizás tener una estrategia de mercado, ¿verdad? Una forma en la que nosotros podamos convencer a los usuarios, ¿verdad? A que puedan invertir o prestar o vender al crédito, ¿verdad? Estamos en ese sentido. Y de esa forma influimos a que ellos puedan tomar una decisión, obviamente para un beneficio recíproco, ¿sí? Que tanto como ellos se beneficien y tanto como la empresa o los que están en existentes se beneficien, ¿verdad? Entonces, tenemos que identificar ese detalle que es importante. Por eso dice, una de las características es la relevancia. Espero me haya dado a entender, ¿verdad? Porque si adentramos más a profundidad se nos va el tiempo. Materialidad o importancia relativa, aquí eh, da otro pequeño concepto. Vamos a ver qué es lo que dice. Dice, la información es material o tiene importancia relativa si su omisión o expresión inadecuada puede influir en decisiones que los usuarios adoptan a partir de la información financiera de una entidad que informa específica. En otras palabras, la materialidad o la importancia relativa es un aspecto específico de la relevancia de una entidad basada en la naturaleza o magnitud o ambas de las partidas a las que se refiere la información en el contexto del informe financiero de una entidad individual. Por consiguiente, el Consejo no puede especificar un umbral cuantitativo uniforme para la materialidad o importancia relativa ni predeterminar qué podría ser material o tener importancia relativa en una situación particular. ¿Qué quiere decir, verdad? Nos habla de un montón de cosas y saber de qué trata, ¿verdad? No. Aquí va a depender de lo que quiera reflejar la empresa. ¿Por qué razón? Porque el, el enfoque o qué es lo que necesita más que todo presentar la empresa
para darle una relevancia a un aspecto determinado, ¿sí? Por ejemplo, a vamos a ver, un inversor, vamos para que veamos algo en específico, un inversor. La empresa va a darle un poquito más de énfasis a la parte de resultado. ¿A qué me refiero con eso? De que va a presentar específicamente o con un poquito más de énfasis la información de los resultados en base a lo que es la ganancia o pérdida que se haya generado, ¿verdad? Y especialmente si paga dividendos y cada cuánto paga los dividendos, ¿sí? Cada cuándo va pagando los dividendos, qué porcentaje del mismo le corresponde a los inversores, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque es diferente tanto los inversores como como los accionistas. Inversores como que solamente un tiempo determinado va a invertir en la empresa, generando un dividendo, generando un beneficio, generando un interés, ¿verdad? Por la inversión que está realizando dicha persona o grupos de personas. Y de igual manera especificar lo que es el flujo de efectivo o el flujo de caja, que también se le conoce. Identificar si la empresa tiene o genera efectivo constantemente. Eso es un dato sumamente importante, ¿sí? De que va reflejando o va presentando lo que genera al transcurso de un periodo, ¿sí? Y de esa forma hacemos que la persona, inversor, prestamista o acreedor, tome la decisión de poder apoyarnos en ese sentido y nosotros seguir con las actividades comerciales. Representación fiel. Aquí, si lo leo, pues me va a llevar más tiempo. Lo que debemos de comprender en la representación fiel es que la información financiera que se presente no haya ningún dato que sea incorrecto. Uno. Segundo, no haya algún dato que esté alterado. ¿Por qué razón? Porque alguna empresa puede manipular la información financiera con el fin de que la decisión de los usuarios sea positiva. ¿Por qué razón? Porque dice, bueno, como que la empresa no está tan bien, entonces para que nos presten, porque lo contrario, si presentamos esta información, no nos prestan, ¿verdad? O no invierten. Mejor cambiemos esto, cambiemos lo otro, o modifiquemos y demás, ¿verdad? Entonces, la información que se está presentando no es fiel, ¿verdad? O sea, no es verídico, no es real, ¿verdad? Entonces, eso sería una equivocación. Entonces nos menciona aquí el de que la información financiera debe de estar representada de una forma fiel, ¿verdad? Somos así como es, así se presenta, ¿sí? Si ha generado pérdidas, pues con pérdidas se presenta. Si ha generado poca ganancia, pues con poca ganancia se representa, ¿verdad? Entonces, a eso nos referimos en ese sentido. Ahí la importancia de cuando las empresas dicen o inversores mencionan que quieren ver la información financiera, pero auditados, ¿sí? ¿Por qué auditados? Porque consideran, y obviamente pues así tendría que ser, de que cuando la información financiera ha sido auditado o ha sido revisado por una firma de auditores, significa que esa información es correcta. Es muy difícil que digan, bueno, presenten la información financiera y nada más y así, no, sino que tiene que ser auditado, ¿sí? ¿Por qué? Porque significa que ya ha sido revisado por un auditor del cual ha avalado que dicha información es correcta o de que hay algunas informaciones financieras que tiene, como podemos considerar, dudosas, ¿verdad? Vamos ahí, el auditor identifica cómo está la información financiera, ¿sí? Entonces a eso se refiere. Va. Las características cualitativas de mejora está lo que es la comparabilidad, verificabilidad, oportunidad y comprensibilidad.
Vamos a ver rápidamente lo que es la comparabilidad. Dice, las decisiones de los usuarios conllevan elegir entre alternativas, por ejemplo, vender o mantener una inversión, o invertir en una entidad que informa o en otra. Por consiguiente, la información sobre una entidad que informa es más útil si puede ser comparada con información similar sobre otras entidades y con información similar sobre la misma entidad para otro periodo u otra fecha. ¿Qué quiere decir aquí? Aquí simplemente lo que es la comparabilidad, como bien lo menciona, comparar algo, ¿sí? Al momento de que se compara, eh, algo demuestra o define que se pueda tomar una mejor decisión. ¿En qué sentido? Veamos rápidamente. Por ejemplo, existe un inversor, ¿verdad? Que entró en el año 2010, ¿sí? Y que invirtió por 3 años, ¿sí? Entonces estuvo ahí durante los 3 años e invirtió y posteriormente pues se le devolvió el capital y demás. Y ahora la empresa quiere que nuevamente el inversor, pues valga la redundancia, invierta en la empresa. Para ello, no solamente decir, ah, bueno, sí me fue bien, así que invertir, no, sino que lo que tiene que hacer, comparar la información financiera. Por ejemplo, que donde ya tenía esa inversión y aparte también hay otras empresas quienes están interesados, verificar esa información y compararla. Decir, bueno, aquí me conviene más o aquí me conviene. Verás, toma una decisión. O de un periodo de la misma empresa. ¿A qué se refiere? De que yo puedo comparar si el año pasado, o mejor dicho, eh, la información financiera de años anteriores, ¿verdad? Ahí sí. La información financiera de años anteriores ha sido mejor año con año, ¿verdad? Porque si una empresa, por ejemplo, en un año X generó 1 millón de ganancia, en el año Y generó 1,5 millones, ¿verdad? Por ejemplo. Primer año 1 millón y segundo año 1,5 millones, 1,500,000. Da la casualidad que en el tercer año generó solamente 800,000. Casi la mitad bajó, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Tuvo dificultades? ¿Cambió de administración? ¿Qué pasó, verdad? Entonces, en ese sentido, las personas o los usuarios toman una decisión. Y aquí lo estoy viendo desde el punto de vista de un inversor, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere con la comparabilidad. Verificabilidad, simplemente verificar que dicha información es correcta. ¿Sí? ¿En qué sentido? De que si ha sido auditado, eh, consultar si alguien, o llamar al auditor, eh, si la información es correcta o no. Hacemos verificabilidad, o sea, verificar toda esa información. Para eso la empresa tiene que autorizarle, ¿verdad? Decir, bueno, vamos a verificar si esa información es correcta. Si tenemos aquí, lo otro, si existe o no existe, ¿verdad? Y todo ese sentido, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. No leo eso porque si no, se nos llama oportunidad. Veamos, solo para tomar una idea. Dice, oportunidad significa que los responsables de la toma de decisiones dispongan a tiempo de información de forma que ésta tenga la capacidad de influir en sus decisiones, ¿no? Que sea oportuno, ¿sí? Algo cuando uno dice oportuno es como que el tiempo exacto, ¿sí? ¿Han escuchado eso que uno dice, es que estuve en el tiempo preciso, ¿verdad? Cabal, ahí estaba yo y logré, ¿no? O que tuve éxito, o no sé, cualquier cosa. Entonces, esos son como que momentos oportunos en el que uno puede invertir, ¿sí? A veces podemos decir hablar de ofertas, ¿sí? Al hablar en un sentido, por ejemplo, de ofertas, uno dice son momentos en el que uno tiene que aprovechar la oportunidad, ¿sí? Esa es una forma. O, de igual manera, las empresas al momento de que presentan la información que sea oportuna, que hay un momento en el que dicen, bueno, en este tiempo es donde podemos acaparar a inversiones, a prestamistas o algo así, para que podamos recibir dinero y así seguir con las actividades comerciales, ¿verdad? Entonces,
A eso nos referimos con la oportunidad, tener ese aspecto y que en base a ello se logre obtener una decisión por parte de los usuarios, ¿verdad? Comprensibilidad. Como lo dice acá, que la información sea comprensible, ¿verdad? O sea, la información no se va a dar y con cuentas, por ejemplo, ¿verdad? Colocar cuentas o tipos de cuentas que ni idea, ¿verdad? Sabemos que no sabemos a qué se refiere, sino que aquí presentar la información, pero que sea comprensible, que sea entendible, que las personas quienes lo vean digan, ah, sí, ¿verdad? Sabemos, comprendan bien ese aspecto.